¿Qué tal, chicas? Muy buenos días tengan ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con los cursos para el básico de física, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Bienvenidos sean. Es un gusto que puedan estar acá. Vamos a estar trabajando los primeros temas para el básico de física. Y vamos a iniciar siempre con un recordatorio, ¿verdad? El calendario de las pruebas. Recuérdense que tienen hasta el 2 de junio para asignarse. De ahí, pues, si ya se asignaron, pues el examen lo van a estar haciendo a partir del 16 de junio al 2 de junio. Depende de la fecha que les toque. A alguien le puede tocar, pues, más allá. A alguien, por ejemplo, le puede tocar el mismo 10 de junio, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo un poco hoy? Pues así mismo, como creo que ustedes también están en el básico de matemática, así mismo como en matemática, pues vamos a estar viendo tres temas puntuales, ¿verdad? Vamos a empezar con las reglas del juego, que son cifras significativas y notación científica. Luego nos vamos a ir un poco a entender qué es un escalar, qué es un vector, cuáles son sus diferencias, cómo podemos representarlo, de qué forma también podemos diferenciar ciertos conceptos. Y justamente eso es lo que nos da el preámbulo para el movimiento en una dimensión, ¿verdad? Entonces acá precisamente pues vamos a ver los conceptos, no nos vamos a enfocar directamente en cálculos, porque eso ya va a ser para la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo. Empecemos y cualquier duda pues me pueden interrumpir, pueden levantar su mano y si entendemos, recuérdense, me dejan un pulgar arriba y así yo sé que todo está bien. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, habremos un poco de cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cifras significativas? ¿Sí? Son dígitos que van a aportar información sobre la precisión en una medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, en el examen nos sirve porque obviamente pues, nos van a preguntar acerca de cifras significativas, pero también nos puede ayudar a expresar respuestas, ¿sí? Por ejemplo, para carreras como ingeniería, para carreras como medicina, es importante saber el tema de cifras significativas. ¿Por qué? Porque muchas de las respuestas numéricas las vamos a tener que dar pues con estas reglas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar viendo una por una las reglas que al final rigen a las cifras significativas y eso es con lo que vamos a estar trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regla número 1, que es la más importante y la más sencilla, es la siguiente. Todos los números distintos de 0 son significativos, ¿verdad? Entonces, imaginemos, esto quiere decir que del dígito 1 al 9 vamos a tener cifras significativas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un número, como podría ser 231.42, ¿sí? Estamos hablando de que este número va a tener 5 cifras significativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los dígitos acá que componen el número son distintos de 0. Entonces, aquí va a ser bastante sencillo identificar. ¿Por qué? Porque los dígitos del 1 al 9 son significativos. Aquí el reto va a surgir cuando nosotros tenemos cifras como el 0, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a surgir las demás reglas. Por ejemplo, los ceros los ceros entre números distintos de 0 son significativos, ¿sí? A ver, distintos de 0, es decir, dígitos del 1 al 9. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 0.101, ¿sí? Aquí estamos hablando de que precisamente tenemos dígitos distintos de 0. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí vamos a tener 3 cifras significativas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría ver algún otro número. Voy a correr este un poco por acá. Podría tener, no sé, 2.003, ¿verdad? Aquí tengo 5 cifras significativas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aparte que tenemos el número entero 2, aquí estos dos ceros están dentro de dos dígitos distintos de 0. Entonces, esto los podemos considerar
como cifras significativas siempre y cuando estén dentro de otros dos dígitos distintos de 0. ¿Sí? Entonces, la regla número 1 y número 2 son bastante sencillas. Vamos con la regla número 3, que también es bastante sencilla. Y la regla número 3 nos dice lo siguiente. Los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces, yo no sé si en algún momento ustedes en su colegio o en cualquier institución educativa escucharon la frase de decir, es que eso es un cero a la izquierda, y se lo decían a alguien o incluso se lo decían a uno. Pues, de hecho, ese, llamémoslo insulto, ¿verdad? O esa frase, viene precisamente de esta regla, ¿sí? Y es que nos dicen que los ceros a la izquierda no son significativos. Si nos remontamos al ejemplo anterior, yo aquí les había dado para este ejemplo 3 cifras significativas, pero aquí habíamos obviado este valor de 0. Y es precisamente por esta regla, ¿verdad? Los ceros a la izquierda no van a ser significativos. Veamos algunos otros ejemplos. Si yo tengo 0.003, ¿sí? Aquí voy a tener únicamente una cifra significativa. ¿Por qué? Porque a partir del 3 yo tengo los ceros en posiciones a la izquierda. Por lo tanto, estas no van a considerarse como cifras significativas, ¿verdad? Otro ejemplo, 0.012. Imaginemos, aquí yo sé que tenemos únicamente 2 cifras significativas. ¿Por qué? Porque todos los ceros a la izquierda no van a ser significativos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos con la regla número 4. ¿Qué pasa con los ceros a la derecha? ¿Sí? Y esto va a depender mucho de la interpretación del problema. Pero la regla nos dice así: los ceros finales después del punto decimal sí son significativos, pero yo le agregaría algo adicional, siempre y cuando nos lo pida. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero con siempre y cuando nos lo pida? Imaginemos que el resultado de una respuesta de MRU nos dio 3, ¿sí? A secas. Pero supongamos que la respuesta nos la piden con 3 cifras significativas. Entonces, aquí la respuesta tendría que ser 3.00. ¿Sí? Entonces, aquí los ceros después del punto decimal van a ser significativos siempre y cuando me los pidan, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me pidieran esta misma respuesta con 4 cifras significativas, aquí vamos a colocar el 3 nuevamente. 3.000. O sea, esta regla nos indica que vamos a considerar como cifra significativa aquello que me esté dando el problema, ¿verdad? O los ceros después del punto decimal, ¿sí? Esto se le conoce como los ceros a la derecha. Entonces, viendo reglas importantes, chicas, dudas, comentarios, ¿queda claro? ¿Estamos bien? Excelente. Con esto es que nosotros vamos a partir. ¿Y qué tipo de ejercicios van a venir, verdad? Entonces, van a venir operaciones de suma y resta, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que debemos de procurar? Conservar el menor número de decimales. Y luego vamos a tener la multiplicación y división, donde aquí debemos de conservar la menor cantidad de cifras significativas, ¿sí? Eso es lo que debemos de procurar. Ahora bien, ya nosotros sabiendo esto, adentrémonos entonces al tema de la notación científica, que son las otras reglas que vamos a tener, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué tenemos con la notación científica? Bueno, pues la notación científica es un método para expresar números muy grandes o muy pequeños usando potencias de 10, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma general? Vamos a tener un número, ¿sí? Que se va a multiplicar por una potencia de 10 y esta potencia de 10 va a estar elevada a un exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? El valor de A debe de ser un número entre 1 a 10, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí?
pero menor a 10. Es decir, por ejemplo, aquí 1.01 puede ser, 1 también, ¿sí? Esto es correcto. ¿Qué no puede ser? 0.99, 0.77. De que lo podemos expresar, sí lo podemos expresar, pero no es lo correcto. Por ejemplo, 9.97 es correcto, 9.99 es correcto, pero si yo ya coloco 10.01, esto ya no podemos colocarlo de esa forma. ¿De que se puede, ¿verdad? Pero no es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debe de ser siempre menores a 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros lo vamos a expresar. Ahora, vayamos a ver el tema de las reglas, ¿sí? Nosotros podemos hacer que un número en notación científica tenga mayor o menor potencia. De hecho, eso nos va a ayudar para nosotros poder ir a operar valores, ¿sí? O números de diferente notación científica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las reglas? Si nosotros movemos el decimal a la izquierda, el exponente se hace cada vez más positivo o aumenta. Si nosotros movemos el punto decimal a la derecha, entonces el exponente se va a hacer cada vez más negativo. ¿Sí? Entonces veamos cómo es que nosotros vamos a hacer estos movimientos. ¿Sí? Voy a, por ejemplo, colocar un número muy grande. Sí, lo voy a hacer acá. Bueno, voy a partir mi hoja aquí. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Entonces, veamos. Vamos a colocar un número muy grande. Un número grande. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a venir y voy a colocar 7.22 por 10 a la 8. ¿Sí? Es un número pues bastante grande. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, muevo el punto decimal que habíamos dicho a la derecha? Entonces, lo que va a suceder es que el exponente va a reducirse o se va a volver menos negativo. ¿Sí? Entonces, vean, pues, si yo muevo aquí este punto decimal, ¿qué vamos a obtener? 72.2 por 10 a la 7. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Reduciendo el valor. Entonces, lo voy a colocar acá. Cuando yo muevo el punto decimal a la derecha, tenemos un exponente negativo o lo que mejor vamos a colocar aquí, se reduce el valor del exponente. ¿Qué pasaría en la anterior? Si nosotros lo movemos a la izquierda, aumenta el valor del exponente. ¿Sí? Entonces, justo tenemos esto por acá y esto por acá, ¿verdad? Veamos aquí otro movimiento, vean cómo se va a reducir nuevamente. Si yo muevo el punto decimal para acá, ¿verdad? Lo que va a pasar es que esto lo colocaría como 722 por 10 a la 6. Entonces, a medida que nosotros vayamos moviendo el exponente a la derecha, va a irse reduciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un número muy pequeño? Pues lo que va a pasar es lo contrario. Veamos. Voy a colocar aquí 4.52 por 10 a la menos 6. ¿Sí? En este caso es un número muy pequeño porque el exponente es negativo. Número muy grande cuando el exponente es positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es ir moviendo a la izquierda el exponente. Vean. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto se va a volver 0.452 por 10. Pero ¿qué va a pasar? Aquí se va a hacer menos negativo. Se va a volver -5. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo muevo otra casilla?
Entonces, aquí lo que vamos a obtener es 0.0452 por 10 a la menos 4. Y así lo podemos ir reduciendo, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Y qué nos podría venir en el examen? Algo como lo siguiente. Imaginemos que debemos de expresar 2.05 por 10 a la menos 3 en notación decimal. Entonces, es bastante sencillo. Vean, si yo muevo acá el valor, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener 0.205 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Si lo muevo otra posición, 0.0205 por 10 a la menos 1, ¿sí? Si lo muevo una tercera, ¿sí? Voy a tener 0.00205 por 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 va a ser 1. Entonces, aquí el resultado, ¿sí? De pasar un número en notación científica a notación decimal tendría que ser 0.00205, que es un número pues pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos van a pedir. Transformar de una notación decimal a, por ejemplo, una notación científica o de notación científica a notación decimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si queremos aumentar el exponente, entonces lo que debemos de hacer es ir moviendo el punto decimal hacia la izquierda. Y si nosotros queremos disminuir, en este caso, el punto, perdón, la potencia, entonces debemos de moverlo hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Ok. ¿Qué nos pueden preguntar siempre? ¿Cuántas cifras significativas tiene una cantidad? Eso lo vamos viendo con estas reglas. Y también nos podrían pedir lo siguiente. Imaginemos que tenemos acá algo muy similar a esto, ¿sí? Supongamos que nosotros nos piden resolver una operación, ¿sí? Ya sea suma o resta, vamos a hacerlo como suma y nos piden operar, por ejemplo, 3 por 10 a la 2. Quiero operarlo con 4 por 10 a la 3 y con 5 por 10 a la 4. Supongamos que a mí me piden sumar eso, ¿sí? Yo no puedo ir a sumar si tengo diferentes potencias, ¿sí? Yo debo, en este caso, de pasarla a una misma potencia y ya operarlas. Es decir, paso esta a potencia 3, esta potencia 3 y las opero. O podría pasarla todas a decimal y las opero. Ahí sí que es al gusto que nosotros queramos tener, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es operarlas todas a una potencia 3. O sea, voy a llevar esta a la potencia 3 y esta a la potencia 3, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos aumentar el exponente del 3. Entonces, 3 por 10 a la 2, yo lo que quiero es aumentar el valor del exponente. ¿Qué debo de hacer entonces? Bueno, muevo el decimal a la izquierda, ¿sí? Eso es lo que yo debo de realizar, ¿sí? Entonces, veamos, muevo hacia la izquierda, ¿qué me va a quedar? Pues esto me va a quedar 0.3 por 10 a la 3. Este lo copio tal cual, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es moverlo a la potencia de 3. Esto me va a quedar 4 por 10 a la 3. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Debo de reducir la potencia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el punto decimal acá, lo que hago para reducir la potencia es mover hacia la derecha. Entonces, muevo hacia la derecha acá y reduzco la potencia. ¿Cómo me queda esto? Bueno, esto me va a quedar así. 50 por 10 a la 3. Entonces, moví hacia la derecha, reduzco el exponente. Ahora sí,
Cuando yo tengo todas iguales, yo ya puedo ir a sumar esto que yo tengo. Entonces, vean, esto me quedaría 54.3 por 10 a la 3. Pero ojo, recordemos que nosotros debemos de dar el valor de A menor a 10. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Correr aquí el punto decimal, ¿sí? Entonces, si a mí me pidieran una respuesta ya en notación científica, esto me quedaría como 5.43 por 10 y como yo lo moví hacia la izquierda, a la 4. Siempre que movemos una posición a la izquierda, aumentamos la potencia, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos eso. ¿Y qué fue lo que hice? Moverlo todo a una potencia, ¿verdad? Hubiéramos podido también hacer esto. Imagínense, 3 por 10 a la 2. Entonces, yo muevo, ¿qué cosa? Pues 1, 2, ¿verdad? Reduzco la potencia. ¿Y qué me queda? 0.03. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy con el 4. 4 por 10 a la 3. Muevo 1, 2, 3 veces el punto decimal. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar esto? Ah, bueno, pero este lo vamos a corregir. Vamos a hacerlo así. Vamos a pasarlo mejor a su valor decimal, ¿sí? Entonces, veamos, lo vamos a pasar a decimal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, entonces queremos reducir, entonces lo movemos hacia la derecha. Entonces, muevo una, dos posiciones, una, dos posiciones, y esto me va a quedar 300. Muevo tres posiciones y me va a quedar 4000, ¿sí? Una, dos, tres, ¿sí? Me queda 4000. Y vamos con la última, que sería el 5. 5 por 10 a la 4. ¿Cuántas posiciones lo tendría que mover? 4. 50,000. Entonces vean que la otra opción es pasarlos a su forma decimal e ir a sumarlos. Esto me va a quedar 54,300. Si a mí me pidieran moverlo entonces a su notación científica, vean, lo muevo 1, 2, 3, 4 veces el punto decimal y me va a quedar justamente lo que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo de una forma, pasándolo a decimal y luego a la notación científica, o pasarlo a una notación científica y ya ver cuando tengamos el resultado, pues ya lo colocamos en la notación que nosotros queremos que es esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Queda todo claro? Excelente. Entonces, aquí es donde ya tenemos las reglas de nuestro juego, ¿sí? Entonces, estas reglas, ¿para qué nos van a servir? Para operar lo siguiente. Y es ahí donde vamos a entrar con el tema de cantidades vectoriales y cantidades escalares, ¿sí? Entonces, nosotros cuando operamos un vector o un escalar, pues nos vamos a servir de la notación científica y de las cifras significativas. Por eso es importante y por eso es que vemos de primero eso que tenemos justamente por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos definiendo los conceptos. Un escalar es una cantidad física que solo tiene magnitud. Y un vector es una cantidad física que ya tiene un poco más, ¿verdad? Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? ¿Qué ejemplos podemos dar de escalares? Por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura o la cantidad de energía. ¿Sí? Recuérdense que esto no es que vaya a tener una dirección. ¿Sí? No es que vayamos a tener 10 kilogramos hacia la derecha, no, ¿verdad? O sea, al final solo vamos a tener magnitudes estáticas, ¿sí? El tiempo, por ejemplo, segundos, 1, 2, 3 segundos, no vamos a tener segundos a la izquierda, segundos hacia arriba, hacia abajo, no, ¿verdad? Solamente vamos a tener la magnitud. Luego, por ejemplo, tenemos cantidades vectoriales, ¿sí? Como la fuerza, velocidad, aceleración y desplazamiento. Y aquí sí ya podemos hablar de dirección, podemos movernos hacia el norte,
hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, ¿sí? A 20 grados con respecto a la horizontal, entre algunas otras. Entonces, los vectores tienen magnitud, ¿sí? Pero también tienen dirección y tienen un sentido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran diferencia de una con respecto a la otra, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Qué es lo que nosotros debemos de considerar? O fórmulas importantes que ahorita vamos a ir viendo. Cuando nosotros estamos hablando de vectores, nos vamos a tener que basar mucho en trigonometría, ¿sí? Entonces, un vector, ¿cómo es que nosotros lo colocamos? Pues vamos a tener nuestro plano en X y en Y el vector va a estar acá, ¿sí? A este se le conoce como el vector V. Este vector va a tener una componente en y va a tener una componente en X. La magnitud de un vector va a estar dada por esta fórmula donde involucra la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso lo vamos a ir viendo más a detalle. Y luego, ¿cómo es que nosotros vamos a sumar o restar dos vectores? Si nosotros queremos encontrar un vector resultante X y queremos ir a sumar un vector A y un vector B, lo que debemos de hacer es que únicamente podemos operar componentes en X con componentes en X y componentes en Y con componentes en Y. Es decir, que si yo tengo un vector A, vamos a ver, si yo tengo un vector A que es 1,2 y le quiero ir a sumar un vector B que es 3,4, ¿verdad? Recordemos que estos son los valores de X y Y. El vector resultante tendría que ser la suma de las componentes en X, que serían 4, y las componentes en Y, que tendrían que ser 6, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es sumar únicamente A con A y, A con B, siempre con X, y A con Y, A con B, siempre en Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso lo vamos a ir viendo. Pero quiero que hagamos un ejemplo teórico muy rápidamente, ¿sí? Supongamos aquí nos dice que un automóvil avanza 3 kilómetros al este, ¿sí? Y 4 kilómetros al norte. Entonces lo voy a colocar acá. Es el norte, sur, ¿verdad? Aunque no nos va a servir ahorita. Oeste, y aquí tenemos el este, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que se mueve 3 kilómetros hacia el este. 1, 2, 3. Se va a mover 4 hacia el norte. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí se está formando la componente en X, ¿sí? Que en este caso es 3, y se está formando la componente en Y, que va a ser 4. El valor resultante es lo que queremos obtener, o la magnitud, ¿sí? Que se forma un triángulo. ¿Cómo es que nosotros lo sacamos? Con esta fórmula que involucra teorema de Pitágoras, que nos dice, vamos a colocarle el vector R a este. La magnitud del vector R tiene que ser la raíz de ¿quién? La componente en X al cuadrado, 3 al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, que es 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el vector resultante tiene que ser raíz de 9 más 16, y esto es igual a la raíz de 25. ¿Qué significa? Que el vector resultante tiene que valer 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar mucho trigonometría a la hora de estar trabajando los vectores, ¿sí? Pero este es un ejemplo de cómo es que nosotros vamos a ir operándolo y cómo es que lo vamos a manejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, R, la línea que está en rojo, representa la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Muy bien. Entonces, antes de entrar al tema de vectores, hablemos un poco de escalares. Ya vimos un pequeño preámbulo, ¿verdad? Entonces, vean, pues,
esto es muy importante que sepamos diferenciarlo. ¿Por qué? Porque esta sí o sí es una pregunta de examen. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante saber la diferencia entre vectores y escalares, ¿sí? Y uno de los ejemplos más destacados va a ser la diferencia entre distancia, recorrido y desplazamiento. A simple vista y de forma cotidiana incluso lo utilizamos bajo la misma eh, definición de distancia. O sea, usamos distancia y lo catalogamos o utilizamos como sinónimo la palabra recorrido y también utilizamos como sinónimo la palabra desplazamiento. Sin embargo, estas son muy distintas, ¿sí? Y lo vamos a ver. Por ejemplo, la distancia se va a definir como el espacio que existe entre un punto A y un punto B. La distancia más corta, ¿sí? El espacio más corto. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener, no sé, 100 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distancia, nuevamente repito, es el espacio más corto que existe entre un punto A y un punto B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El espacio total entre estos dos puntos. Hablemos un poco del recorrido. El recorrido tiene más que ver con lo que nosotros nos vamos a mover independientemente si se hace en el espacio más corto o en un espacio cualquiera. Voy a hablar siempre del punto A y el punto B. Entonces aquí tengo mi punto A y aquí tengo mi punto B. ¿Sí? En ellos también hay 100 metros, como en el anterior. Pero no necesariamente yo me mueva en línea recta. Puede que yo, por ejemplo, acá, en vez de moverme en línea recta, me moví justo para acá, ¿sí? Luego me moví justo para acá y luego ya llego a B. Vean que aquí la distancia es de 100 metros, pero el recorrido ya es distinto, ¿sí? Entonces, el recorrido es todo lo que yo me muevo, sin importar si yo me estoy desplazando en el espacio más corto, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es el desplazamiento? Voy a colocar nuevamente un punto A y un punto B, ¿sí? Muy bien. Entonces, el desplazamiento es el cambio de posición, ¿sí? Yo puedo tener siempre los 100 metros, esta es mi posición 0 y esta es mi posición 100, ¿sí? Entonces, entendamos lo siguiente. Supongamos que yo estoy en el punto A, que es mi casa, ¿sí? Y el punto B, es mi colegio, por ejemplo. Yo, si me muevo de acá para acá, me estoy desplazando 100 metros. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me muevo de acá para acá y regreso? Mi desplazamiento va a ser 0. ¿Por qué? Porque en términos muy simples, yo no cambié de posición. No me importa aquí cuánto yo me pude haber movido o cuánto yo pude haber recorrido. Si mi posición sigue siendo exactamente la misma del principio, entonces yo aquí no me desplacé. Entonces, el desplazamiento se basa en la posición. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que yo tengo mi casa, ¿verdad? Tengo mi colegio nuevamente. Y aquí hay 200 metros. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo fui al colegio y regresé. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuál es la distancia? La distancia es de 200 metros, porque es el espacio que hay de un punto A a un punto B. ¿Sí?
Veamos ahora el recorrido. El recorrido aquí tendría que ser de 400 metros. 200 en la ida y 200 en la venida. ¿Y cuál es mi desplazamiento? Pues el desplazamiento resulta que es cero. ¿Vean? Entonces, estos tres conceptos son distintos y nos dan aquí un valor distinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo tengo el ejemplo donde estoy en un punto A, me muevo a un punto B y hay 1000 metros? Bueno, vamos a ponerle 100 metros. Solo me moví de acá para acá. Entonces, aquí el recorrido, la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo me moví en línea recta. ¿Cuál fue la distancia que recorrí? 100 metros. ¿Cuál fue el recorrido? 100. ¿Cuánto me desplacé? A una posición de 100. Entonces, en este ejemplo, aquí sí cada uno es distinto. Pero ojo, el hecho de que en este ejemplo sean iguales no significa que en el anterior sean iguales. Por lo tanto, los conceptos y definiciones de estos tres son distintos. Entonces, el recorrido y la distancia van a ser escalares, ¿sí? Y el desplazamiento va a ser un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quedamos claros con este concepto? Excelente. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar la diferencia, nos van a poner. Yo, por ejemplo, fui de mi casa al colegio, ¿cuál fue el recorrido? ¿Cuál fue el desplazamiento? ¿Cuál fue, por ejemplo, la distancia? Entonces nos van cambiando y también la situación puede cambiar. Puede que yo me moví al colegio, luego me moví a una tienda y regresé a mi casa. Es decir, al final va a depender mucho de lo que nos vaya a indicar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es muy importante que lo sepamos diferenciar. Excelente. Y vamos con la última parte, que es el tema de los vectores, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esto por acá. Y ampliémoslo un poco más. Entonces, recordemos que un vector va a tener magnitud, dirección y sentido, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes de un vector? Pues las componentes de un vector son las componentes en X y en Y, ¿sí? Y aquí, si nosotros formamos un ángulo con el vector θ, entonces para X utilizamos el coseno y para Y utilizamos el seno, dependiendo del punto de vista. Veámoslo así. Tenemos entonces nuestras componentes, ¿sí? Y aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestra magnitud. Tenemos la componente en Y la componente en X. Entonces, ¿por qué es que se utiliza coseno y seno? Pues todo va a depender de este ángulo que nosotros tengamos acá y si no lo da. Vean, en el examen no nos van a pedir, bueno, no nos dejan utilizar calculadora, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener que ir a calcular eh, razones trigonométricas, pero sí es necesario que nosotros sepamos o directamente nos van a dar el resultado de la razón trigonométrica. Entonces, vean que aquí, vamos a empezar, el coseno del ángulo, θ, ¿sí? Va a relacionar el adyacente con la hipotenusa, ¿sí? El seno del ángulo va a relacionar el opuesto con la hipotenusa. Y
la tangente para relacionar el opuesto con el adyacente. ¿Sí? Usualmente se utiliza una frase, es solo para recordar, ¿verdad? Está bien. Que es SOHCAHTOA. Seno es opuesto dividido hipotenusa, coseno es adyacente dividido hipotenusa y tangente es opuesto dividido adyacente, ¿verdad? Es una frase para recordar. Entonces, yo me estoy refiriendo a este ángulo como tal. Adyacente, ¿quién es el adyacente? El adyacente es el cateto que va pegado al ángulo y que no es la hipotenusa. ¿Sí? Dividido la hipotenusa. Entonces, ¿cómo sería eso? Coseno del ángulo tiene que ser igual a b de x, ¿sí? O a la componente en x dividido el vector, ¿sí? ¿Quién es el opuesto? El opuesto aquí, al ángulo, ¿vean? Es este que tenemos por acá, dividido eh, la magnitud. Y el opuesto es velocidad de y dividido velocidad de x, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco para acá. Entonces, despejando, ya me va a quedar, vean, si paso, por ejemplo, este a multiplicar al coseno y el coseno lo paso a dividir, ¿sí? O este lo paso a multiplicar, me va a quedar la componente en x, vean. Componente en x tiene que ser la magnitud de mi vector por el coseno del ángulo. Aquí, la magnitud de y, perdón, la magnitud de la componente en y por la magnitud, y esto me va a quedar el seno del ángulo. Y la última, ¿verdad? Aquí pues no hay que despejar, simplemente nos interesan estas dos. ¿Para qué nos sirve la tangente? Usualmente para encontrar el ángulo, pero para efectos del examen de ustedes no va a venir, ¿sí? Entonces, no la vamos a desarrollar, pero así es como nosotros tenemos la base teórica de este vector. Ahora, hay algo muy importante que debemos de considerar a la hora del examen. Bueno, por el momento, ¿dudas? ¿Queda claro esta parte? Muy bien, excelente. Entonces, vean algo muy importante, ¿sí? En el examen, no necesariamente nos va a aparecer siempre un plano cartesiano, sino que también nos puede aparecer el plano con los puntos cardinales, ¿sí? Entonces, vamos a ver ambos. Y con esto vamos a terminar. El plano cartesiano es sencillo. Y negativo, X y X negativo. Cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número... cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y cuadrante número 4. Va así, ¿verdad? Vamos con los puntos cardinales. Que es seno, este, norte y oeste. Yo lo leo con la palabra seno, ¿eh? Nosotros leemos siempre a la derecha, entonces así. ¿Sí? O, no sé, ¿verdad? También lo leemos a la derecha, entonces estamos bien. Siempre en contra de las agujas de reloj. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, coloquemos aquí un par de vectores en cada uno de los cuadrantes. Poner aquí un vector. Y voy a poner otro vectorcito acá. Vean que aquí resulta que nos dan 4 vectores. ¿Sí? Lo mismo acá. Voy a poner un vector acá, que nazca de los dos cuadrantes, y otro acá. ¿Sí? No importa. Listo. Entonces vean. Nosotros, usualmente, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, imaginemos. Por ejemplo, yo tengo dos tipos de ángulos, y estos son complementarios.
por ejemplo, pues van a ser teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener también teta. Y vamos a tener los ángulos que nacen de la vertical. Vamos a llamarle alfa. ¿Sí? Entonces, teta y alfa son complementarios, es decir, suman 90 grados. Pero vean, chicos, para los problemas que nosotros tengamos, utilicemos siempre los ángulos que nacen de la horizontal. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque se va a cumplir esto de acá, que para X se utiliza coseno y para Y se utiliza seno. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos los ángulos que nacen de la vertical? Entonces, lo que va a suceder es que se van a intercambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los que nacen del eje X, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo estoy utilizando teta como ángulo, entonces para X siempre voy a utilizar, o la componente en X siempre voy a utilizar coseno de teta, y para Y siempre voy a utilizar seno de teta. Seno de teta, ¿sí? Eso cuando yo hago que los ángulos nazcan ¿de quién? De X. ¿Qué va a pasar si nacen de Y? ¿Sí? Entonces esto siempre para teta. Si yo utilizo alfa para sacar teta, entonces lo que va a pasar acá es que se van a intercambiar. ¿Sí? Y eso es lo que yo no quiero. ¿Por qué es que yo no quiero? Eso yo lo sé, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el problema es lo siguiente, que a veces los alumnos no se recuerdan de esta regla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, utilizan este ángulo, ¿verdad? Cambian la razón trigonométrica y ya está incorrecta. Entonces, ¿cuál es la regla que vamos a utilizar? Tratemos siempre de usar, para recordar esto, ¿verdad? El ángulo que nace de la horizontal. ¿Para qué? Para que X siempre se utilice el coseno de teta y para Y el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo fundamental. Ahora bien, ¿cómo es que se leen los vectores que nacen de un plano donde se utilizan puntos cardinales? Vean que estos sí se utilizan los ángulos que nacen de la vertical. ¿Por qué? Porque así es como se lee precisamente las direcciones de estos ángulos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es que se lee esto? Ah, bueno, se lee como noreste. Y así les van a decir en el examen. Se mueve 20 grados al noreste. ¿Sí? ¿Cómo se lee este? Que tenemos por acá, noroeste. Entonces, estos, como les digo, sí se leen así, ¿verdad? Y aquí que tenemos, tenemos suroeste y tenemos aquí sureste. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, si nos dan, por ejemplo, un ángulo que podría ser, no sé, 20 grados, pues automáticamente podríamos utilizar este, sabiendo que es de 70, ¿verdad? Si nos dan 20 grados al noreste. O, por ejemplo, imaginemos que aquí nos dan, no sé, 40. ¿Sí? ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces podría utilizar este que nace de la horizontal y sé que es de 50, ¿verdad? Entonces es así que yo los puedo utilizar porque recordemos que como son complementarios, al final suman 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, chicos, comentarios? ¿Queda todo claro el tema de los vectores? ¿Estamos bien?
Excelente. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Pues ya vamos a ver muchos más cálculos con el tema de vectores, tanto con sus componentes horizontales y verticales, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver ya un poco de cinemática, ¿verdad? Que es la aplicación de los vectores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces permítanme un segundo. Voy a subir de una vez esta clase para que la puedan tener dentro de su carpeta. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a colocar aquí sección B. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a subir y aquí lo van a tener. ¿Sí? Y yo voy a subir también la grabación. Entonces, chicos, si no hay alguna duda, algún comentario, pues les agradezco mucho. Recuérdense que nos miramos el siguiente fin de semana. Pasen un lindo domingo y nos estamos en comunicación, ¿sí? Hasta pronto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz tarde.